El día de hoy, hermanos, vamos a hablar el tema Hijos fieles al Señor, basado en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 14 al 15, el cual me voy a permitir leer y usted puede ahí en su iPhone, en su tablet, en su computadora o en su Biblia encontrar este pasaje y lo pueda subrayar. Dice así Pablo a Timoteo, le escribió: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. En esta semana, hermanos, vamos a celebrar, o se va a celebrar el Día del Niño, el día jueves 30 de abril. Un día muy diferente para muchos niños porque estarán en sus casas. Por eso quiero el día de hoy hablar sobre este tema que como padres nos interesa y es muy importante. Es un tema que necesitamos nosotros pensar, reflexionar y ver qué estamos haciendo con la niñez, tanto como padres, como también como institución, como iglesia del Señor. Y pensar en la cuestión de los niños, porque tristemente hay muchos niños que entran en la adolescencia, en la juventud y abandonan la fe. Y es lo que necesitamos nosotros poder pensar y poder reflexionar por qué abandonan nuestros hijos la fe cristiana cuando entran en la adolescencia, cuando entran en la juventud. Si somos sinceros, un porcentaje alto de hijos que crecieron en la fe cristiana, en una familia cristiana, abandonaron la fe en su adolescencia o en su juventud. Es por eso que necesitamos pensar y preguntarnos, ¿qué hace que los hijos tengan una fe fuerte cuando crezcan y que no la abandonen cuando lleguen a ser independientes? Nuevamente les pregunto, ¿qué hace que los hijos tengan una fe fuerte cuando crezcan y que no la abandonen cuando lleguen a ser independientes? La organización Lifeway hizo una encuesta a 200 padres creyentes evangélicos que tenían hijos entre 18 y 30 años para saber las prácticas en la crianza de los hijos, cuáles eran los que daban realmente fruto a largo plazo en cuanto a la salud espiritual. Y déjeme darle las estadísticas que ellos sacaron. Se revisaron 8 factores observables en cada uno de los hijos, y que cuando cada hijo practicaba esta actividad se le daba un punto. Se identificaron 8 factores. Entre ellos, si se identificaban como cristianos los hijos. 2, si compartían su fe. 3, que si estaban involucrados en la congregación. 4, si leían la Biblia diariamente. 5, si servían dentro de la iglesia. 6, si enseñaban a otros de la comunidad de la fe, si eran maestros. 7, si servían a sus vecinos. Y por último, 8, si apoyaban a las misiones locales o extranjeras. Los padres dieron observaciones sobre 3,472 hijos adultos, en los cuales el 85% de estos 3,472, los hijos dijeron que sus padres que eran cristianos. Es decir, esa era la percepción que tenían los padres de sus hijos, que el 85% de los hijos eran cristianos. Eso es lo que los padres pensaron. Pero el estudio logró identificar que solo el 3% de los hijos tenían realmente prácticas que lo definían claramente como cristianos. El 47% desarrollaba solo una acción que los identificaba como cristianos, solamente una acción de esas 8. El 39% se identificaba como cristianos, pero no tenían ninguna práctica, es decir, eran cristianos nominales. Y el 11% se identificaban como no cristianos. Qué interesante esas estadísticas. A veces los papás pensamos y creemos que nuestros hijos son cristianos, cuando realmente ellos
creen que no lo son, porque no practican la vida cristiana, porque sencillamente asisten a la iglesia, pero realmente no tienen una relación real y verdadera con Jesucristo. Además, el estudio arrojó factores que ayudaban a que los hijos permanecieran en la fe, y también algunos factores negativos, elementos que indican que los hijos no seguían a Jesús. Esos son los 3 factores negativos que inciden para que los hijos no sigan la fe cristiana cuando ya son más grandes. Fíjense, muy interesante lo que ellos descubrieron. En primer lugar, los hijos que escuchaban principalmente música secular. Y después vamos a ver un poquito más de esto, pero realmente la música secular ha influenciado mucho a nuestros hijos, y eso hace que sea un factor negativo para desviarlos de la fe cristiana. Y es que la música tiene mucha influencia en la vida de ellos. El segundo factor o elemento negativo para que los hijos no sigan la fe cristiana es que los hijos eran rebeldes al crecer, eran desobedientes a sus padres, eran desobedientes a la autoridad. Y el tercer elemento, los hijos no querían ir a la iglesia cuando comenzó la adolescencia. Esos son 3 elementos negativos. Ahora, hermanos, vamos a ver 8 factores que inciden de forma positiva en el desarrollo de la fe de un niño a largo plazo. El primer factor es que los padres señalaran los principios bíblicos en la vida cotidiana. Es decir, que necesitaban enseñar la palabra, o necesitamos enseñar la palabra de Dios en la forma cotidiana, en la forma de vida que estamos haciendo. Como dice Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Cuando nos levantemos, cuando nos acostemos, en la vida diaria, poder enseñar la palabra de Dios. No esperar a que lleguen a la escuela dominical para aprender los principios bíblicos. Entonces es un factor bien importante de que usted enseñe a sus hijos en el día la palabra de Dios, de los principios bíblicos. El segundo factor, los padres normalmente pedían perdón cuando se equivocaban. Ese era otro factor importante para que nuestros hijos o los hijos desarrollen la fe a un largo plazo y no abandonen la vida cristiana. A veces no es fácil, ¿verdad? Y algunos tal vez no estamos de acuerdo pedirles perdón, pero yo creo que necesitamos ser humildes y enseñarles la humildad a nuestros hijos para que puedan ellos entender que nos equivocamos, que somos humanos y que tenemos errores, pero también para que ellos puedan ir delante de su Padre Celestial, reconocer sus pecados, reconocer que también se equivocan. El tercer factor es la influencia que tenía un amigo cristiano cercano para seguir a Cristo, Es decir, nuestros hijos necesitan tener amistades cristianas, porque si no tienen las amistades cristianas, las van a tener con alguien más y tal vez no sean de la misma fe, no tengan los mismos valores y principios en su medio de sus necesidades que ellos tienen como adolescentes y jóvenes, que buscan relacionarse, que buscan expresar su vida. Ellos siempre van a buscar amistades, y si no son cristianas, dice la palabra de Dios que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15, 33. Por eso yo te invito a que animes a tus hijos para que ellos puedan participar en la vida de las actividades de los jóvenes. ¿Sí? No se lo dejes todo a la familia Fierro o a la hermana Marta, sino tú también involúcrate. Dile a los hermanos, a los consejeros de los jóvenes, hermanos, aquí estoy para servirles en lo que podamos ayudarles. Es más, ¿por qué no hacemos una carne asada para los jóvenes? Usted dígale, yo pongo la carne asada, ¿sí? O decirle a los hermanos, ¿verdad? A los jóvenes, decir, vamos a tener una lunada o vamos a tener un campamento, pero usted necesita involucrar a sus hijos en la actividad de los jóvenes para que puedan tener amistades cristianas, para que cuando estén en una crisis, y sobre todo que los adolescentes están en sus crisis existenciales, ¿verdad? Tengan amistades cristianas que les puedan aconsejar, amigos que les puedan guiar en los caminos de Dios, y no tener que ellos anden con otras amistades que tal vez no les den un buen consejo. Otro factor importante para que nuestros hijos permanezcan en la fe es
que si los hijos estaban comprometidos en viajes o proyectos misioneros. Ese era un elemento importante que necesitamos nosotros entender, que la fe cristiana no solo es cuestión de asistir a una iglesia, sino que puedan involucrarse en la obra de nuestro Dios. La convención regional y la nacional tiene muchos proyectos misioneros y podemos nosotros invitar a nuestros jóvenes, ¿verdad?, para que se involucren en los viajes misioneros de corto plazo, ¿verdad?, y que puedan ellos ir y poder compartir la palabra de Dios. Otro factor dentro de toda esa investigación que hizo Ladway encontró, ellos son los más importantes, es el tipo de música que escucha el niño. Se escucha música cristiana. Ya habíamos dicho, ¿verdad?, como un elemento negativo, pero también un elemento positivo. Si nuestros hijos realmente escuchan música cristiana, y eso es un factor bien importante porque la música tiene mucha influencia hoy en la actualidad. Si usted se fija, los programas en la televisión tienen que ver con música. ¿Sí? Nosotros escuchamos como el programa de La Voz, como el programa que sale de Los Pequeños Gigantes, que tiene que ver con cantar, la academia. Es decir, hoy en la actualidad la música es muy importante y los jóvenes se hacen adolescentes y comienzan a estar escuchando música. Y es bien importante que ellos puedan, ¿verdad?, escuchar música cristiana. No queremos decir que la música secular sea del diablo, sea un pecado, pero sí necesitamos nosotros entender que es bien importante la música. Ponte a pensar y ponte a analizar qué música escuchan nuestros hijos. El sexto factor era si el niño servía en la congregación, no solo asistía en la iglesia, lo había comentado hace ratito, ¿no?, sino que realmente pueda servir, porque si simplemente va a la iglesia y asiste a la iglesia, se va a hacer como muchos cristianos, consumidores nada más, que creen que la iglesia está para ofrecerles un servicio espiritual. Pero necesitamos nosotros enseñar a nuestros hijos que a la iglesia se va a cantar, a adorar, pero también se va a servir. Si ellos se involucran, será muy importante para fortalecer su fe. Yo te invito a que ayudes a tus hijos a buscar un servicio dentro de la obra de Dios. Hay muchas cosas que pueden hacer nuestros hijos dentro del servicio de la iglesia. Ahora, si como padres nosotros nos involucramos en el servicio, pues no esperes que nuestros hijos se involucren. Necesitas tú involucrarte para que ellos puedan ver tu servicio y los puedas animar. El séptimo factor es los niños que aprendieron a orar tanto personalmente como públicamente. Había más posibilidad de tener una fe sólida en el futuro. Esto ayuda a tener una relación personal con Dios. ¿Tus hijos oran personalmente? ¿Oran públicamente? ¿Sí? Hay hijos que dicen, no me pongas a orar en público. O a veces no quieren orar. ¿Será por vergüenza o será porque realmente no tienen una relación con Dios y no saben qué decirle a Dios, cómo hablarle a Dios, porque no lo hacen en privado? Es bien importante que tú te preocupes por la vida de oración de tus hijos. Enséñales a orar. Enséñales a platicar con Dios. Y el último factor que influye muy por encima de los demás es que los padres le enseñaron a sus hijos a leer la Biblia regularmente. Le enseñaron a leer la Biblia regularmente. La conclusión de todo esto, de todo este estudio que hizo Ladway, fue un descubrimiento simple pero profundo, de que la palabra de Dios es la que realmente cambia la vida. No en vano dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Es por eso la importancia que tiene Deuteronomio capítulo 6. Quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 6 y podamos nosotros leer este pasaje tan importante. Pero te voy a ir dando los versículos primeramente de lo que quiero decir o lo que nos enseña este pasaje. En primer lugar, enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos, a nuestras generaciones, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos. Dice el versículo 1 al 3 del capítulo 6 de Deuteronomio. Esos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara,
para que los pongas en práctica en la tierra que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, para que disfrutes de larga vida. Escucha, Israel, y esfuérzate en obedecer. Así te irá bien y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus padres. Entonces, algo bien importante que Deuteronomio está diciendo es que nosotros como padres tenemos que enseñar la palabra de Dios a nuestros hijos y a las siguientes generaciones. La segunda cosa de este pasaje nos dice es que debemos enseñar a nuestros hijos a amar a Dios sobre todas las cosas. Versículo 4 y 5 dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Necesitamos nosotros motivar a nuestros hijos, enseñarles a que amen a Dios sobre todas las cosas. La tercera cosa que nos dice el pasaje es que podamos tener un culto familiar, que podamos reunirnos y poder orar, cantar, leer la Biblia. Nosotros como familia estamos leyendo a nuestras hijas un libro que les gusta mucho. Es El yugo de los infieles. Es una novela muy interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con el noviazgo y con el matrimonio. Yo le aconsejo a que pueda leerlo, y si no lo tiene, yo se lo puedo prestar. Pero dice el pasaje, los versículos de 6 a 9: grábate en el corazón esas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Es decir, lo que nos está diciendo, si podemos parafrasear, es que podamos nosotros enseñar la palabra de Dios en todo momento. Sí, ponle versículos ahí en el refrigerador, ¿verdad? Sobre todo hoy que nuestros jóvenes están en casa y están comiendo y comiendo, están abriendo mucho el refrigerador. Ahí ponen los versículos de la palabra de Dios en cualquier lugar, ¿verdad? Que ellos puedan ver la palabra de Dios y estarlas enseñando. Pero yo te invito a que tú tengas un culto familiar. Sí, algunos le llaman el aposento familiar. Se puedan reunir, puedan orar. Ahora, eso es bien importante si tienes niños chicos, que no pases mucho tiempo, ¿no? No te la pases una hora en el devocional, ¿sí? Porque ellos se van a cansar. Algo pequeño que ellos les anime, que les agrade y que pueda realmente ser significativo ese tiempo con la familia, pero sobre todo con Dios. Enseñarles cuáles son las bendiciones de obedecer la palabra de Dios y sus consecuencias, las consecuencias malas. Versículos del 12 al 19 dice: cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Teme al Señor tu Dios, sírvelo solamente a Él y jura solamente en su nombre. No sigas a esos dioses de los pueblos que te rodean, pues el Señor tu Dios está contigo y es un Dios celoso. No vayas a hacer que su ira se encienda contra ti y te borre de la faz de la tierra. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te ha dado. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor juró a sus antepasados. El Señor arrojará a todos los enemigos que encuentre en tus caminos, tal como te lo prometió. Aquí el pasaje nos está diciendo que si nosotros obedecemos a Dios, vendrá bendición a nuestras vidas, vendrá prosperidad a nuestras vidas. Pero si desobedecemos, vendrán consecuencias graves también a la vida de cada uno de nosotros. La quinta cosa que tenemos que hacer nosotros es explicarles nuestra experiencia de nuestra vida cristiana, de nuestra salvación. Versículos 20 al 25. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó, le responderás: en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allí con gran despliegue de fuerza.
Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón, de toda su familia, y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecerle esos preceptos para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy. Y si obedecemos fielmente todos esos mandatos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos ha ordenado, entonces seremos justos. Nuestros hijos tienen que saber la experiencia de salvación que nosotros tuvimos, decirles cómo el Señor nos rescató, poderles decir cómo éramos antes, cómo recibimos a Jesucristo, cómo llegamos a tener este encuentro personal y cómo somos ahora como cristianos, cómo vivimos la fe en Jesús. Nuestros hijos muchas veces no han pasado lo que nosotros hemos vivido. Ellos tal vez han nacido en cuna cristiana y no se han dado cuenta de la diferencia en lo que es vivir en el mundo y lo que es vivir en la vida cristiana. Por eso necesitas explicarles y decirles verdad de la salvación. 2 Timoteo 3:15: pero tú permanece firme en lo que has aprendido y de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Si nosotros enseñamos esos principios, si nosotros enseñamos lo que Deuteronomio nos está diciendo, que podamos enseñarle la palabra de nuestros hijos, será un baluarte grande para sus vidas. Y ellos serán cristianos fieles, fuertes, que a pesar de sus problemas en la adolescencia y la juventud, seguirán al Señor, porque han aprendido la palabra de nuestro Dios. Concluyo. Trabajar en la educación espiritual de nuestros hijos tiene que ver muchas veces más con nosotros como padres que ellos. ¿Entendió esto? Es decir, muchas veces el problema no son nuestros hijos, el problema somos nosotros, que no les enseñamos la vida cristiana, que no les enseñamos la palabra de Dios, que tal vez les hemos enseñado una religión de asistir a la iglesia el día domingo, pero no nos hemos dado tiempo para pasar tiempo con ellos y poderles predicar, poderles enseñar la palabra de Dios. Nosotros mismos dejamos la vida espiritual. Proverbios 27 dice: justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos los hijos que siguen su ejemplo. Te invito a examinar tu labor como padre. ¿Qué estás haciendo para que tus hijos, cuando estén grandes, no abandonen la fe de Cristo y puedan ser hijos fuertes en la fe? Intercede por ellos. Ora delante de Dios. Comparte la palabra. Involúcrate en actividades juveniles. Y si no hay en tu iglesia, comienza a hacerlas. Es importante tomar acciones prontas porque la paternidad es temporal. Es un solo tiempo que tenemos. Ya después ellos crecerán y tomarán sus propias decisiones. Esperamos que se vayan, ¿verdad? Un día y que no se queden en casa. Pero mientras tanto, tenemos que ocuparnos en ellos. Ahora es el tiempo y aprovechemos ese tiempo que estamos en casa para poderles enseñar la palabra de nuestro Dios. Que el Señor te bendiga en ese trabajo tan importante que necesitamos hacer con nuestros hijos. Hijos fieles, hijos fuertes, requieren de padres fieles que puedan enseñar la palabra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Padre, damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos da de poder, Señor, escuchar de tu palabra, de poder, Señor, entender lo que nos has dejado para poder enseñar a nuestros hijos y a los nietos y a los bisnietos, Señor. Rogamos por nuestros hijos que los guardes, que nuestra vida, Señor, espiritual sea realmente de influencia, que ellos puedan ver que somos cristianos verdaderos, que te amamos y que amamos, Señor, el servicio. Guárdales, Padre Celestial, de tantas cosas que hay en el mundo, Señor, que los influencia para desviarse. Tal vez no hacer cosas malas, pero simplemente desviarse de la fe y alejarse, Señor, de la vida cristiana. Ten misericordia de nuestros hijos, ten misericordia de nosotros como padres y danos, Señor, fortaleza, sabiduría para guiarles. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bendiciones, hermanos.